renglones. ¿Por qué se utiliza, por ejemplo, la hoja en blanco? Porque no tiene renglones. Los renglones los tengo que marcar yo, los tengo que medir, hay una medición, hay un ángulo que me dice, y todo tiene su significado. Bien. Entonces la continuidad, por ejemplo, no es lo mismo escribir en letra manuscrita que en letra imprenta. Hay distintas variaciones. Hay palabras que se cortan con el tiempo. Por supuesto, sí. Eso es la continuidad, eso es un aspecto muy importante. Claro. ¿Por qué? Porque el ser humano piensa como habla y como escribe. Claro. Entonces, en un texto que las palabras están todas cortadas, metafóricamente el pensamiento está cortado en parcialidades. Claro. ¿Algún otro aspecto que haya quedado sin mencionar? Sí, el aspecto, por ejemplo, espacial, que es el que yo les dije, Sí. Y después hay un montón también de subaspectos. Bien, bien. ¿Gustavo? Sí, cuántas dudas, porque Sí, es muy un interesante. terreno Sí, desconocido muy para el interesante. común de la gente, para nosotros no lo abordamos habitualmente, por eso surgen algunas preguntas. Recién hablabas de esto, de las diferencias en escribir en imprenta o en cursiva, y hay gente que mezcla las dos formas, en cursiva e imprenta. ¿Qué significa esta mezcla, esta fusión de las dos formas de escritura? Yo sé que a lo mejor la respuesta es muy compleja, pero armá una respuesta televisiva, por lo menos. La persona que escribe siempre, hipotéticamente, la persona que escribe siempre en imprenta, porque está la imprenta mayúscula o la imprenta minúscula. Exacto. Vamos a generalizar. Entonces, es una persona que está ocultando parte de su personalidad. ¿Que escribe siempre en imprenta? Sí. Que lo toma como medio de vida o medio de escritura. O sea, ¿esto por qué? Vuelvo a repetir, esto no es una constante, Claro. hay que analizarlo en su contexto, Sí. Claro, esto no es así absolutamente. Claro. Estamos hablando solamente de un ejemplo. ¿Por qué? Porque cada letra representa el yo del sujeto. ¿Y la letra imprenta está unida? No. No. Entonces, el yo del sujeto está en el esquema psíquico impreso como en compartimientos. Y la vida es una unidad. El ser humano, nosotros somos una unidad. Y la evolución psicológica también es una unidad. Bien. Las emociones tienen que ser parte de esa unidad. ¿Y qué sería mezclarlas entonces? Mezclarla Mezclarla, claro, por ejemplo, cuando escribís y haces, suponte, una M en manuscrita, entra imprenta. Cuando Claro, toda, sí. entonces, nosotros tenemos que contar las letras, hacer un promedio, medirlas, es todo un estudio exhausto. Vale. O sea, la M, por ejemplo, te da una información, entonces, si yo específicamente necesito estudiar la M, tengo que hacer las mediciones de los 3 montes, no es lo mismo si el primero es más alto que los otros 2 o viceversa. Mira vos. O sea, es muy amplio el tema. Yo exactamente iba a preguntar lo mismo de Gustavo, porque cuando escribo todo en manuscrito y siempre pongo alguna mayúscula en el medio, por ejemplo la B larga. Claro. Escribo cabeza y la B larga siempre la hago en mayúscula. Claro. Así que iba a preguntar exactamente lo mismo. Y otra cosa que quizás es tonto, pero No, es nada una lo duda es. que tengo yo. La letra fea, ¿tiene algo que ver? Viste que hay personas que tienen una letra hermosa, clara, divina, y otras que tienen una bien. letra fea. La legibilidad es otro de los aspectos a los cuales vos me bien. habías preguntado. La legibilidad, volvemos, o sea, a hablar metafóricamente. Cuando yo veo una hoja, ¿no es cierto?, a donde me devuelven un análisis grafológico, ¿no es cierto?, al cual yo tengo que analizar. Cuando está ilegible, me está diciendo que ya hay en el pensamiento algo que tampoco lo es. Ajá. Los médicos. Ajá. Los médicos son Los médicos son un caso aparte, porque nosotros los grafólogos sabemos que los médicos hacen cualquier letra. Sí. Entonces, si yo le tengo que estudiar al médico la letra, no se la puedo estudiar desde la El orden que te recetario. hacen. Bien, Sí, no. Mi Bien. suegro era médico y la letra era perfecta.
era Claro. perfecta, Sí. parecía dibujada perfecta. Claro, el tema es que hay una cuestión con el tema de los médicos, porque aparentemente, y que me disculpen los médicos, pero aparentemente es como que a ellos en la universidad les enseñan que la letra tiene que ser ilegible. O sea, entonces es como que la persona que hace medicina, yo también he conocido un médico que la letra era espectacular, Sí, una sí. médica, y eso habla muy bien, o sea, haciendo Un análisis, una mirada claro, claro. y, ¿no es cierto?, para tener en profundidad. Pero puede ser estéticamente desprolija, pero legible. Y perfectamente legible. Claro, claro, son dos cosas distintas. Ahora, decíselo a los farmacéuticos, que tienen que... se Descifrar. toman su tiempo para Sí, leer una receta porque- y darte el medicamento Sí, correcto. es cierto. Claro, claro. Es cierto. O sea, nosotros cuando tenemos que hacer un análisis a nivel grafológico, nosotros tenemos que saber si esa persona, por ejemplo, es arquitecto, porque hay profesiones Ajá. que determinan la manera de escribir. Entonces, está en la astucia del profesional darle consignas de las cuales lo saque de su esquema para que la mano me dé a mí la información a nivel inconsciente Sí. que yo necesito. Eso, vamos a seguir hablando con Mónica en un ratito. Les decíamos, tenemos para plantearle qué es un test proyectivo, qué se puede determinar a partir de la firma en sí. Después vamos a analizar algunas firmas al azar, le vamos a hacer y ella más o menos nos va a dar un panorama. El análisis infantil, análisis de pareja, análisis vocacional, eso es importantísimo para cuando todavía no está muy definida la profesión a elegir con la carrera que uno quiere estudiar. Vieron que ahora se vienen esas definiciones. Análisis personal, ¿qué respuestas encontramos a través de la grafología? Nos queda un montón todavía. Que el análisis de la grafología es muy amplio, es un informe que hay que hacer con un minucioso observamiento de la traza, de la distribución en la hoja. Por eso no podemos sacar por allí conclusiones de cosas muy poquitas que podamos hacer, pero sí consultarle a Mónica Serena qué hacemos a través de la grafología. ¿Qué sería un test proyectivo, por ejemplo? Bueno, un test proyectivo nos da información complementaria que, como lo dice la palabra, el sujeto proyecta en un dibujo. Ajá. Cuando nosotros pedimos, por ejemplo, una batería básica es el dibujo del árbol, Ajá. el dibujo de una casa, el dibujo de un hombre debajo de la lluvia. Ajá. Cuando nosotros estamos dando esas consignas, Sí, que muchas veces le ha tocado hacerlo en el trabajo a por mucha supuesto, gente. Sí. claro, porque se utiliza para distintas finalidades. Ajá. Entonces, cada uno psicológicamente tiene un significado. La persona que lo está realizando no lo sabe. Entonces, la información que se vuelca, la información que proyecta en el papel es absolutamente inconsciente. Ajá. Entonces, para la persona que tiene herramientas para poderlo analizar, Sí. es absolutamente puro, vamos a Perfecto. decirlo así. Bien, nos permite sacar algunas conclusiones, seguimos con la personalidad de ese sujeto. Claro, o sea, son conclusiones a modo de diagnóstico. Bien. Entonces, se utilizan de distinta manera. Entonces, no es lo mismo, vamos a suponer, yo a un adolescente, de 14 años o de Sí. 15, ¿no es cierto? Le digo, bueno, dibujá una persona debajo de la lluvia. Sí. Lo que a mí me indica y para lo que yo voy a utilizar esa información es distinto a una persona de 30 años que hace este mismo test Sí. para una elección laboral. Perfecto. Porque todo depende también, o sea, ¿a dónde yo me voy a presentar? Para un trabajo, no es lo mismo, un trabajo intelectual, un trabajo motor, Un trabajo creativo. un trabajo, claro, no es lo mismo. Bien, bien. Andrea Palero ahora. ¿Cómo se puede volcar esto para saber, por ejemplo, o prevenir, en todo caso sería prevenir o diagnosticar quizás los problemas en los niños? Está en la hoja, o sea, no es que se puede, se lee. Se lee directamente. Se lee directamente. En los niños, en un test proyectivo, por ejemplo, el dibujo del árbol, que es la personalidad,
O sea, es la base de la estructura de la persona. O sea, el yo, el inconsciente, ¿no es cierto?, el subconsciente.